Tomen su lugar, hermanos, y vamos a dejar que los pequeñitos del culto infantil salgan a su actividad en forma reverente, sin correr, caminando, como deseando y pidiéndole a Dios que aprendan muchísimo en esta tarde. Bueno, hermanos, tenemos ese pasaje que acabamos de leer y justamente en ese pasaje vamos a meditar la palabra de Dios. Voy a hacer una oración antes. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias por tu amor manifestado mediante Él. Y ahora, Señor, que hemos leído tu palabra, rogamos humildemente y con fe que obres en nuestros corazones en esta hora. Háblanos, Señor, háblanos claro y enséñanos lo que tu palabra nos enseña. Haz que no solo creamos en ti, sino que te creamos a ti, que creamos a tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El sermón se titula, y es una pregunta: ¿está el cristiano preparado para enfrentar al diablo? ¿Está el cristiano preparado para enfrentar al diablo? A manera de introducción diré lo siguiente. Los viernes estamos analizando las normas para la adoración en las iglesias bautistas. Esta es una legislación elaborada por la Convención Regional Bautista Emanuel, a cargo de pastores serios, comprometidos con el Señor y de una trayectoria y testimonio probados. Esto ante el grave problema y constante peligro de prácticas mundanas y de corte carismático pentecostal que pretenden infiltrarse en nuestras iglesias bautistas, con la consiguiente pérdida de la identidad denominacional y de grandes propiedades y templos construidos de los que estas sectas se han apoderado. Durante el estudio estamos viendo las prácticas que en materia de adoración debemos impedir o erradicar del culto por carecer de sustento bíblico. Y voy a hacer una mención de las que ya hemos visto. Primera práctica que debemos erradicar o impedir: aplaudir o palmear en el culto congregacional. Segunda práctica: pedir porras o aplausos para Dios, Cristo, el Espíritu Santo o para el pastor. Tercera práctica: levantamiento de manos al estar cantando u orando. Cuarta práctica: hacer uso de la repetición excesiva de cantos, así como suprimir los que carecen de mensaje cristocéntrico. Quinta práctica: hacer algarabía al orar en alta voz y todos al mismo tiempo. Sexta práctica: danzar, bailar o hacer todo tipo de movimientos corporales. El viernes 22 de junio llegamos al análisis de la práctica número 7, lo que levantó cierta controversia, siendo el tema a tratar la liberación demoníaca, o sea, echar fuera demonios de entre los hermanos de la congregación. Todo comenzó con el preocupante comentario de un hermano, el cual aseguraba que los cristianos no estamos preparados para enfrentar al diablo. Y aunque en aquel momento aclaramos el asunto, me preocupó pensar que haya más hermanos que piensan y crean lo mismo.
Por esta razón haremos 3 preguntas basadas en el versículo 15 y les daremos respuesta en otros pasajes de la Escritura que nos dirán si está el cristiano preparado para enfrentar al diablo. Primera pregunta, basado en el versículo 15, las 3 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo es que Satanás conoce a Jesús? ¿Cómo es que Satanás conoce a Jesús? Primera parte del versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, ¿qué cosa? A Jesús conozco. A Jesús conozco. Y la pregunta es, ¿cómo es que Satanás conoce a Jesús? Bueno, 3 cosas vamos a decir en este momento, primeramente. Y es importante que podíamos decir infinidad de cosas, pero 3 cosas básicas. La primera, porque Satanás fue creado por el Señor, se rebeló contra el Señor y fue desechado por el Señor. Vayamos por favor a Ezequiel 28. Ezequiel 28, por favor, y voy a leer a partir del versículo, permítanme, ando aquí, me fui hasta Jeremías, con razón no me checaba. Ezequiel 28, vean lo que dicen a partir del versículo 11. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina y topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de la hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué le parece? ¿Por qué razón Satanás conoce a Jesús? Bueno, estamos diciendo, y este pasaje que acabamos de leer en Ezequiel dice detalladamente que Satanás fue creado por el Señor. No se llamaba entonces Satanás, se llamaba Lucero o Luzbel. Fue creado por el Señor, también se rebeló contra su creador y fue desechado por el Señor. Por esa razón, cuando aquellos hombres que pretendían echar fuera el demonio, aquellos exorcistas ambulantes, citan a Pablo y a Jesús, porque ellos decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. El demonio rápidamente contesta y dice, a Jesús conozco, a Jesús conozco. ¿Quién más? Satanás conoce a Jesús desde antes de la creación. Desde mucho antes de que este mundo siquiera existiera, Satanás ya conocía a Jesús. De manera que le conoce por antigüedad. Le conoce por antigüedad. Pero vamos a ver otra cita más que quiero que leamos. Vayamos por favor a Lucas.
Lucas capítulo 10, por favor, y mire nada más lo que nos dice Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De manera que vea qué interesante. El Señor cita que Él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así como Satanás fue creado por Dios, aunque tenía otro nombre y era otra personalidad, se revela y es desechado por Dios. Y Cristo dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. Él lo veía porque Él mismo lo desechó. Él mismo lo desechó, y entonces tenemos claramente que Satanás conoce a Jesús porque fue creado por Él. Pues se rebeló contra Él y por Él fue desechado. Pero además, como segundo argumento, diremos que Satanás conoce a Jesús porque Satanás enfrentó al Señor durante su ministerio terrenal y nuevamente fue vencido. En los evangelios leemos muchos pasajes donde el Señor tuvo encuentros con el demonio y lo venció. Tuvo encuentros con el demonio cuando Cristo nació por medio de Herodes y fue vencido. Enfrentó a Satanás por medio de aquel personaje que se presentó con Jesús, o a Jesús en el desierto, y lo tentó 3 veces y nuevamente lo venció. Durante su ministerio sacó infinidad de demonios venciendo a Satanás. En el huerto del Getsemaní también el Señor recibió la fortaleza espiritual para soportar al diablo, pero hay un lugar especial donde Satanás fue vencido. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 15, vea lo que dicen los versículos 20 y 21. 1 Corintios 15, 20 y 21 dicen así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre es la resurrección de los muertos. Hubo un lugar en la tumba donde Cristo venció nuevamente a Satanás durante su ministerio terrenal. Allí el Señor acabó de dar ese golpe mortal en la cabeza a la serpiente antigua, y Satanás hasta el día de hoy está moribundo, está en sus últimos tiempos. Por esa razón es que Satanás conoce muy bien a Jesús y no engañaba a aquellos exorcistas mentirosos, ambulantes, cuando el espíritu malo dice categóricamente: a Jesús conozco. A Jesús conozco. Pero hay algo más que diremos en relación a cómo es que Satanás conoce a Jesús. Pues diremos algo más. Satanás conoce a Jesús porque Satanás mismo está bajo la soberana voluntad y autoridad del poder del Señor. Vayamos por favor a ver qué nos dice Mateo. Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. Vea lo que dicen los versículos. Mateo 8, 28 al 32. Mateo 8, 28 al 32 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera.
permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Qué le parece? El mismo Satanás, el demonio, está bajo la soberana voluntad y autoridad del poder del Señor. Cuando aquella legión de espíritus y demonios poseían a aquellos hombres, reconocen al Señor como el Hijo de Dios, como estar bajo su autoridad. Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Todavía no es el día postrero. Todavía no nos toca el castigo. Sabemos que estamos condenados. Sabemos que estamos bajo tu poder. Pero todavía no es el tiempo. Pero si nos echas, déjanos ir a esos animales. Y el Señor les da permiso libremente. Id. Pero fíjese qué interesante, el demonio tuvo que pedir permiso. Eso vemos con Job, con aquel hombre que padeció tanto. Como 2 veces Satanás se presentó ante Dios juntamente con los hijos del Señor y 2 veces pidió permiso. Deja que le quite todo lo que tiene y vas a ver si no blasfema. Ve, mas resguarda su vida. Y la segunda vez, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Está en tu mano, mas guárdalo, no lo mates. Qué interesante que Satanás actuó con toda su fiereza contra un hombre, pero por permiso de Dios. Y con el permiso de que no hiciera más de lo que Dios le permitió. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? ¿Qué nos enseña? Que Satanás conoce a Jesús. Sí lo conoce, mejor que usted y que yo. Pero ningún beneficio ha sacado de eso. Nosotros, por el contrario, lo estamos conociendo cada vez más, una vez que le hemos entregado nuestra vida. Pero mientras tanto, hermanos, la primera pregunta, ¿cómo es que Satanás conoce a Jesús? 3 respuestas dimos. Vamos a ver la segunda pregunta y volvamos allí, por favor, a Hechos 19, para ver la segunda pregunta. ¿Cómo es que Satanás sabe quiénes son los cristianos? Versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo. Pablo era un cristiano. Pablo era un cristiano. Una persona que se había encontrado con Cristo, que había entregado su vida a Cristo y que ahora servía a Cristo. Eso es ser un cristiano. Finalmente, Pablo es un cristiano como usted y como yo, con la diferencia de que Pablo se dejó usar totalmente por el Señor, lo que no hemos hecho usted y yo. Pero es un cristiano. Ahora, ¿cómo es que Satanás sabe quiénes son los cristianos? Y cuando digo aquí los cristianos, digo los verdaderos cristianos, porque cristiano se llama todo mundo. Cristiano dice ser cualquiera, pero realmente el verdadero cristiano no lo dice. El cristiano lo demuestra, lo vive. De manera que vamos a decir 3 cosas más también para saber o para entender cómo es que Satanás sabe quiénes son los cristianos. Primeramente, ¿sabe quiénes son los cristianos? Porque ya no hacemos los deseos de nuestra carne, porque ahora Dios cumple su voluntad en nosotros. Por esa razón, Satanás sabe que ya quiénes somos los cristianos, los que ya no hacemos lo que antes hacíamos, los que ya hemos dejado la vieja vida y ahora estamos en una novedad de vida. Por eso vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, para que veamos qué interesante lo que nos dice la palabra santa. Efesios 2 del 1 al 4 dicen así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí está la clave, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué le parece? Qué hermoso lo que estamos viendo. Satanás sabe quiénes son los cristianos, porque ya no somos de la chusma que él controla. Ya no somos de las legiones de gente que van camino a la perdición. Hemos dejado ese camino de maldad y ahora, aunque estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha dado un nuevo propósito, un nuevo camino, un nuevo fin, que es el cielo. Por eso Satanás conoce a los verdaderos cristianos. Claro que también conoce a los malos cristianos o a los falsos cristianos. Esos no le preocupan los verdaderos cristianos. Por esa razón dijo claramente: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿El diablo puede decir de usted lo mismo? El diablo, en vez de decir ahí sé quién es Pablo, puede poner ahí su nombre y sé quién es fulano de tal, que va a la iglesia bautista de Benecer, que es un verdadero cristiano. ¿Satanás puede decir eso de usted? Ojalá que sí, porque hermanos, si estamos aquí es por algo y con un propósito. Él sabe quiénes somos los cristianos, porque ha habido un cambio radical. Estábamos en la oscuridad y ahora estamos en luz. Andábamos en pecado y ahora andamos en Cristo. De manera que Satanás sabe quiénes son los cristianos. Pero ¿por qué más o por qué otra razón sabe quiénes son los cristianos? Segunda razón, porque cuando Dios lo permita, y escuche esto es bien importante, porque cuando Dios lo permita, lo enfrentaremos y lo venceremos. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, y vea lo que dicen los versículos 6 en adelante. Hechos 13, 6 en adelante dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallamos a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué le parece? ¿Por qué estamos diciendo que Satanás sabe que cuando Dios lo permita, lo enfrentaremos y lo venceremos? Que quede claro, cuando Dios lo permita. No vamos a andar buscando por ahí endemoniados, como estos exorcistas ambulantes. Cuando Dios lo permita y sea un propósito de que la gente crea en Él, de que la gente que necesite y quiera oír de la palabra del Señor lo haga, y haya quien estorbe, y el Señor quiera que lo enfrentemos, nos va a dar la capacidad, la autoridad y el poder para hacerlo.
Por lo tanto, usted no se debe asustar del diablo ni del demonio. Porque si usted se asusta, quiere decir que usted no tiene al Señor. Quiere decir que usted cree que Satanás es más poderoso que Dios. Y eso es imposible. Porque Dios ya derrotó a Satanás en Cristo. Satanás está moribundo, está agonizante, está derrotado, está en el suelo. Satanás nos puede hacer algo si el Señor lo permite. Pero lo interesante de lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que vea, cuando es que Saulo enfrentó al diablo. Saulo no llegó inmediatamente peleando con aquel hombre. A ver, tú eres un hijo del diablo, a ver, ven, ¿qué traes? Saulo se ocupó de hablarle a aquel hombre, a aquel procónsul, porque veía que quería escuchar la palabra. Pero cuando aquel hombre les hace resistencia, cuando aquel hombre se quiere oponer, cuando aquel hombre pretende apartar a aquel jerarca de escuchar la palabra del Señor, entonces dice que lleno del Espíritu Santo. No dice que Pablo lleno de coraje. No dice eso. No dice que Pablo estaba lleno de enojo. Dice que lleno del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo enfrentó a aquel demonio que estaba obrando en aquel hombre, y entonces castigó al demonio, y aquel hombre también recibió ese castigo. Por eso, hermanos, Satanás sabe quiénes somos los cristianos. No solo porque ya hemos cambiado, ya vivimos en una nueva vida, sino porque además Satanás sabe que cuando Dios quiera lo vamos a enfrentar y lo vamos a derrotar. Y cuando llegue una situación en la que usted encuentre una situación así, si el Señor quiere que usted lo enfrente, usted va a tener del Señor la capacidad para enfrentarlo y echarlo fuera al demonio, reprenderlo y hacerlo huir. Finalmente, de esta segunda pregunta diremos que Satanás sabe quiénes son los cristianos por otra razón más, porque estamos protegidos de él por el santo poder divino. Vayamos por favor a Primera de Juan. Vaya hasta la primera carta del apóstol Juan y vea en el capítulo 5 lo que dice el versículo 18. Primera de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? El maligno no le toca. No dice no le ataca, dice ni siquiera le toca. Así que ¿por qué tenerle miedo al demonio? ¿Por qué tenerle miedo? ¿Sabe por qué le tenemos miedo? Porque nos hemos creído más todos los churros de películas que nos hemos chutado, donde a Satanás lo ponen poderoso, destruyendo vidas. Y hemos creído más la imaginación humana que a la palabra de Dios. Usted no tiene que tenerle miedo a Satanás ni al diablo, por más que haga lo que haga o pretenda asustarle. Dice la Biblia claramente que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nosotros hemos nacido de Dios por medio de Cristo. Ya no practicamos el pecado. Ojo, aquí dice no practica. Porque una práctica es algo constante. Es cierto que de vez en cuando pecamos, y pecamos por descuido, por omisión o voluntariamente. Pero el que practica es alguien que está constantemente pecando, y nosotros ya no estamos en esa vida. Por lo tanto, no tiene derecho a estar pecando. Porque si Cristo está en usted, usted ya no debe practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, le guarda, y el maligno no le toca. Así que si un día está usted ya empieza uno a echar maromas y espumarajos y a hablar en voz gruesa y a arrancarse la ropa, usted no corra. Usted no tiene por qué correr. Usted tiene encomendado al Señor obrar con el poder del Señor, y no tiene por qué asustarse, porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
Así que la segunda pregunta, ¿cómo es que Satanás conoce a los cristianos? Bueno, andamos en una nueva vida. Cuando Dios quiera, lo enfrentaremos y lo venceremos, y porque estamos protegidos por el santo poder de Dios. Tercera y última pregunta, ¿cómo es que Satanás domina a los incrédulos? ¿Cómo es que Satanás domina a los incrédulos? Volviendo ahí a Hechos 19, vea lo que dice versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eran siete fulanos. La pregunta es, ¿cómo es que Satanás domina a los incrédulos? La respuesta es en tres partes. Primera, domina a los incrédulos porque estos solo buscan autosatisfacerse y no satisfacer a Dios. Esto lo dice Romanos 8. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8 y vea lo que dicen los versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué le parece? Si usted vive todavía dándole gusto a la carne, a sus deseos mundanos, carnales, pecaminosos, usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted está bajo el espíritu del diablo y tiene mucho que temer, porque Satanás lo puede dominar y lo puede reducir a lo que él quiera. Pues los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, son enemistad contra la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? ¿Está usted consciente de eso? ¿Cómo es que Satanás domina a los incrédulos? ¿Cómo es que los domina y por qué? Porque estos solo buscan autosatisfacción personal y no satisfacer a Dios. Cosas tan sencillas, hermanos, cosas tan sencillas como escoger qué hago. ¿Voy al culto o me quedo a descansar? ¿Voy al culto o me quedo a ver la tele? ¿Voy al culto o me voy a la fiesta? El que se va a la fiesta, al descanso, a donde sea, desea satisfacer los deseos de la carne. El que desea venir al templo y está aquí, desea satisfacer al Señor. Y podemos poner más ejemplos, pero cosas simples, nada más. ¿De qué otra manera domina a los incrédulos Satanás? Bueno, ¿por qué razón? Bueno, segunda razón, porque estos, o sea, los incrédulos, no pueden solos luchar contra el poder satánico. Vayamos por favor a Marcos, Evangelio según Marcos, allá en el capítulo 5. Vea lo que dicen los versículos 2 al 4. Marcos 5, 2 al 4 dicen: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ciertamente, aunque Satanás es un espíritu condenado y moribundo, condenado al infierno, aún posee una gran fuerza, mayor que la de los humanos, pero no que la de Cristo. No mayor que la de Cristo. ¿Por qué razón? Vea lo que dice versículo 9 aquí en Marcos 5, 9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos.
legión me llama, porque somos muchos. Ahí está por qué el hombre, el incrédulo, no puede solo luchar contra el poder satánico, porque esa legión de demonios está por todos lados presentando continuamente tentaciones a aquel hombre que desea autosatisfacerse personalmente y que no sale de un pecado cuando ya entra en otro, y así se la pasa tirado, revolcado en el cielo de la mundanalidad, satisfaciéndose así y no al Señor, sin saber que así se está condenando al infierno, pero que además está bajo el poder del diablo y él solo no lo puede vencer, porque el diablo es muy poderoso también. Conserva poderes que Dios le dio, aunque los está usando para la maldad. Finalmente, ¿cómo es que Satanás domina a los incrédulos? Bueno, tercera razón, porque estos, o sea, los incrédulos, son el blanco de sus malvados ataques. Mateo 12, por favor. Mateo 12. Vayamos a Mateo 12, capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta ¿qué? A la mala generación. Van en camino de destrucción porque están bajo el poder del destructor. Aquel que dice, del cual Jesús dice, el ladrón viene para ¿qué? Matar y destruir. Esa es la consigna del diablo. Y a eso se atiene toda gente que anda en los placeres del mundo. No se dan cuenta que paulatinamente, disfrazadamente, Satanás los está matando y destruyendo. Y ellos son, como decíamos, esos incrédulos a quien Satanás ha dominado. Concluiremos asegurando que el diablo ha sido contundentemente derrotado por Cristo en la cruz, y que tan gloriosa victoria del Señor la ha hecho nuestra. Solo nos recuerda algo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. El verdadero cristiano, repito, el verdadero cristiano puede y debe estar preparado para enfrentar al diablo, porque contra él es nuestra lucha espiritual. Pues también la Biblia dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pregunta: ¿es usted un verdadero cristiano? Si lo es, está preparado para enfrentar al diablo y no tiene nada que temer de él. Y termino con una frase que dice así: los cristianos enfrentamos a un diablo derrotado en la cruz por Cristo y condenado al infierno por Dios. El Señor le bendiga.